Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y justamente hemos invitado a don Otto Sonnenholzner para hablar de esto, porque, bueno, en una entrevista para Del Universo, Otto cuestiona un poco esto de la consulta y menciona que la mayoría de los ecuatorianos rechaza a los legisladores y si se les pregunta si quieren que haya menos, es como, dice Otto, se les preguntara si quieren abrazar a su mamá en Navidad. Y ha mencionado pues que la consulta popular que impulsa el gobierno no es lo que se necesita exactamente para superar la inseguridad y la crisis de institucionalidad. Gracias, don Otto Sonnenholzner, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo ve el momento político actual? Nos acercamos a las urnas de este 5 de febrero y vamos a tener que votar, entre otras cosas, por un referéndum para, eh, bueno, como ha dicho el presidente, para mejorar la inseguridad y la crisis de institucionalidad en la que vivimos. ¿Usted cómo lo ve? Ha sido ha cuestionado esta situación en una entrevista que estaba leyendo para ver el Universo y cuéntenos por qué no sería quizás la solución, no sería lo que el Ecuador necesita para mejorar esta situación de inseguridad y esta crisis institucional en la que vivimos. Ya. Bienvenido, Otto. A los tiempos que se deja saludar, ¿cómo está? Tu audio, Otto, no lo escuchamos. Mm, Ahora parece que sí. Ahora sí, perdón, ¿ahí me escucha? Ahí lo escuchamos. Bienvenido, Otto. A los tiempos que te deja saludar, digo, ¿cómo estás? Igualmente a los tiempos, Otto, muy Lo bien. que, lo que sí es que te veo sola, ¿qué pasó? Se hizo la pava, el que sabemos. No, Milton está en la tele y se incorpora ya en un poco, dentro de poco, a las 8. Bueno, mira, yo más que criticar las consultas como tal, lo que digo es que definitivamente no son más que paños de agua tibia, o sea, no resuelven realmente los problemas reales de gobernabilidad o de seguridad que tiene el país. Podemos votar que sí porque son preguntas en ese sentido atractivas. Es riesgoso para el gobierno que confundan esto con una aprobación a su gestión y también es riesgoso porque se les va a regresar como un boomerang el rato que los ciudadanos veamos que los problemas no han sido resueltos, por más que le dimos ese camino al gobierno. Entonces, yo lo veo más desde la perspectiva de alguien que ya estuvo en un gobierno y a veces es más difícil lidiar con el regreso de esas expectativas que uno siembra y después cuando no cumples se vuelven con fuerza en mayor rechazo. Yo más bien lo veo como una advertencia al gobierno que de la mano de esto debería de estar trabajando en verdaderos planes de seguridad, en verdaderas acciones, gestiones para mejorar la gobernabilidad, que están en su cancha, que no necesitan de ninguna consulta, que no necesitan de mayor reforma legal y que tienen que ver básica y puramente con la capacidad de gestión y de resolución de problemas que deben de tener las autoridades del gobierno. Esa es mi opinión. Y claro que todos queremos tener menos asambleístas porque tienen un alto rechazo. Nosotros, por lo general, los ecuatorianos sentimos que los asambleístas no están cumpliendo su rol. No quiero generalizar, creo que hay excepciones. Por desgracia, un par de esas excepciones decidieron irse de la asamblea ya porque no soportaron ser parte de eso. Pero dime tú, en vez de estar molestos con 137, vamos a estar molestos con 100 asambleístas. Igual vamos a estar molestos, me explico, Verónica. Así es. Entonces, ya, lo de la extradición, sí, claro que todos queremos que un narcotraficante enfrente una justicia transparente, realmente independiente, que cumpla una pena en un centro de reclusión, en un centro penitenciario en donde pues no sean los amos y señores, donde no sean el centro del delito. Y claro, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trasladándole el problema quizás a los Estados Unidos. Ahora, de la mano de eso. Tenemos que trabajar en un plan para tener centros penitenciarios de verdad en el Ecuador, para que la justicia funcione mejor, porque ¿qué? Vamos a permanentemente trasladarle nuestros problemas a otros países. O sea, no me parece que hace mucho sentido, como tampoco va a resolver el problema de narcotráfico. Porque cuando usted captura a un líder de una banda delictiva, lo puede sentenciar aquí, lo puede sentenciar allá, lo puede mandar a la luna. ¿Qué pasa inmediatamente? No es que aparece un reemplazo, aparecen cinco. Entonces, por desgracia, el problema no es quién lidera, el problema es cómo combatimos la actividad y cómo le damos alternativas de vida a las personas que caen en las garras de estos delincuentes. Porque yo tengo que reconocer, la pandemia generó, por desgracia, un caldo de cultivo, una tierra fértil para reclutar delincuentes en el Ecuador. El golpe económico fue brutal, el golpe social fue brutal y todavía no terminamos ni de recuperarnos de eso.
Es decir, si bajamos 8 pisos en términos económicos, recién este año, lo que terminó el 2022, volvimos a subir los 8. Entonces, imagínese usted, todavía hay mucho por recuperar en materia económica. Todavía creo yo que el gobierno tiene más que hacer en materia de gestión que en la misma consulta, que como le digo, cuando las expectativas no se cumplan, van a regresar como un boomerang al gobierno que no va a tener cómo responder ante lo que ofreció. Y eso es importante, esa expectativa que genera, y no solamente lo he escuchado de Otto, sino también desde otros analistas políticos que, bueno, mencionan que quizás el gobierno maneja mal el tema de las expectativas, pero más allá de eso, Otto, el tema de la inseguridad sí se ha vuelto una preocupación, quizás de todos los ecuatorianos, según las encuestas distintas encuestas que se han revelado, que es lo que más preocupa a los ecuatorianos, de estar seguros, y eso se ha ido agravando con el tiempo. ¿Hay quizás alguna solución que usted aconsejaría al gobierno de Lazo eh, ponerle en práctica para que, bueno, la inseguridad aminore, que no sea una preocupación tan grande que ahora sí que es en los hogares ecuatorianos? Sin duda, Verónica, soluciones hay, acciones hay muchas que se pueden tomar, y yo pensé que la tenían clara porque me pareció escuchar, por ejemplo, que ya venía una gran inversión en nuevo equipamiento, en tecnología, pero no sé qué ha pasado, no sé por qué no se ha dado, no sé qué es lo que la está deteniendo, porque para ayer es tarde, ya es un año y medio o un poco más de gobierno, y creo que yo sí esperaba ese golpe. Yo esperaba ese golpe en donde veía una fuerza pública, sobre todo Policía Nacional, en alguna forma reestructurada en términos de infraestructura, de equipamiento, de vehículos, de armamento, de entrenamiento, de cooperación. Algo escuché que había una cooperación en marcha con Israel, pero no he tenido más detalles. Yo no soy parte del gobierno, ni espero serlo tampoco. Eh, pero creo que ya demasiada expectativa y me falta un poco esa contundencia, que todavía no la veo llegar. Me preocupa además porque desconozco cuál sea la razón por la cual no llega esa cooperación, esa ayuda, esos nuevos equipos que tanta falta le hacen a la policía, porque nuevamente reconozco, esto hay que ser justo, que ante la crisis que se vivió, también la inversión que necesitaba la fuerza pública quizás se postergó, y hace falta esa inversión con urgencia, con urgencia. El equipamiento de la policía ya está deteriorado en general, desde los vehículos hasta los chalecos, inclusive las armas. Entonces, el entrenamiento de los policías necesita ser actualizado, ¿ya? Entonces creo yo que ahí hace falta básicamente acción que tiene que ir acompañada de inversión, Verónica. Y del otro lado, reactivación económica real, porque sí es verdad que vamos a crecer este año más que los demás, pero los demás ya crecieron 2 veces lo que decrecieron en la pandemia. O sea, si nosotros caímos 8 pisos, como le decía, recién estamos llegando al octavo y Colombia cayó 7 y subió 17. Entonces, si crece menos este año, no es que está peor que nosotros, ¿no? Ellos ya hace rato están mejor que antes que la pandemia. Entonces, las cosas hay que compararlas de forma adecuada, ¿verdad? Y creo que aquí falta que el sector público, sobre todo la inversión pública, ya se reactive. Ya es demasiado tiempo. Empezó inclusive antes de nuestro gobierno la desaceleración de la inversión pública por la crisis del terremoto. Se agravó con octubre del 2019, llegó a niveles sin precedentes en el año 2020 por la gravísima tragedia que vivimos en Ecuador del COVID. Pero no podemos seguir así. O sea, el sector público tiene que reactivarse, ya se tomaron las decisiones para estabilizar la economía, los ecuatorianos estamos cargando el peso de esas decisiones, y lo mínimo que esperamos es que ese esfuerzo que estamos haciendo dé resultados. Y por desgracia sentimos que eso no está ocurriendo, y eso sí está en manos también del gobierno, y no tiene que ver ni con reformas legales ni con consultas populares, sino con la reactivación de la inversión pública, con la eficiencia en la ejecución del presupuesto del Estado, y veo que no sé por qué eso no está ocurriendo. Como dice Otto, basta de expectativas, más acción es lo que demanda al gobierno, amigos. 7:55 conversamos con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Y bueno, otra de las preocupaciones, además de la seguridad que copa la mayoría de las preocupaciones, una segunda es la institucionalidad. Y por ejemplo, lo que ha pasado con el Consejo de Participación Uh. Ciudadana y Control Social es un tema, y es un organismo que ha dejado quizás mucho que desear y que ahora se le pretende quitar a sus vocales las funciones designadoras de autoridades, al menos de eso, porque vamos a ir a las urnas a elegir nuevos vocales, pero quizás van a estar de adorno, ¿no? Porque las funciones principales se les van a quitar
¿Usted cómo ve este organismo y para qué ha servido en realidad en estos años de vida? Mire, en la consulta del 2018 se quiso hacer un esfuerzo por darle verdadera... Yo no estaba en el gobierno, yo era comunicador igual que usted, y se hizo un esfuerzo por darle algún tipo de representatividad ciudadana a ese cuerpo colegiado, a ese grupo. Y se llevó esto a la elección popular, porque antes de eso era el dedazo prácticamente de quien estaba en Carondelet. Entonces de ciudadana no tenía nada, pero tampoco ha funcionado porque los partidos políticos han directamente incidido en esas elecciones. Entonces usted ve a los ex abogados de casi todos los acusados de corrupción hoy de candidatos. ¿Por qué? Porque han tenido alta exposición mediática, porque tienen relación con una organización política, se ponen el color de la camisa del partido con el cual tienen vinculación y en el discurso, con el cinismo que los caracteriza, dicen que son independientes, que van a darle una representatividad ciudadana a esa organización, que no se deben a ninguna organización política. O sea, como que si los ecuatorianos fuésemos idiotas, ¿verdad? Pero así nos tratan, así nos tratan. Y por desgracia, es probable que entren y que hagan de ese espacio nuevamente un botín de reparto político. Entonces, es penoso. Yo creo que ese cuerpo no ha cumplido en ningún momento, ni en el gobierno anterior, ni en el tras anterior, ni en el actual. Creo que no ha cumplido con las expectativas de darle a la ciudadanía un espacio de elección de autoridades de forma transparente, independiente, por desgracia. Si me preguntas a mí, creo que el transitorio fue el que en algo mejor hizo las cosas, por lo menos dejó una corte constitucional presentable, cometió errores también sin duda, pero sigue siendo un espacio que deja mucho que desear. Ahora, la solución es volver a elegir autoridades a través de la Asamblea, chuta, tampoco creo, porque eso ya lo vivimos por décadas y vea lo que fue, ¿no? Creo que es una decisión difícil en general. Me parece que lo más importante es que independientemente de quién sea quien tome la decisión final, ya sea el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea, lo importante es que los procesos de selección, de calificación, sean realmente independientes y transparentes. Para mí eso es lo principal, que las varas que se pongan para determinar quién se merece llegar ahí sean lo suficientemente altas para que no llegue cualquiera a hacer cualquier cosa. Esa es la discusión más allá del mecanismo de designación, porque lo que hemos visto es que igual la política va a infiltrar, va a contaminar esos espacios, por desgracia. Bueno, ha sido complejo y de hecho el Consejo de Participación Ciudadana no ha hecho su tarea, ¿no? En designar autoridades. Ya hay una lista larga en la que tiene que hacerlo y no lo ha hecho, se ha pasado en pugnas, en peleas, en fin. Eso ha sido el Consejo de Participación Ciudadana, amigos. 7:58 conversamos con Otto Sonnenholzner. Y Otto, entiendo que usted está en Harvard, está estudiando, por eso no está en el país, pero bueno, cuando regrese, ¿qué planes tiene? ¿Usted tiene aspiraciones políticas? Eh, Hay mucha gente que dice, bueno, usted podría ser un presidenciable para el próximo periodo en 2025. ¿Qué ha pensado Falta, sobre eso? falta. Ahorita estoy activado, estuve recién en Guayaquil, ya volví, porque alguien me decía, está en Guayaquil. Le digo, el día que veas nieve en los techos de Guayaquil me avisa, pues, para asustarme, ¿no? Pero no, estoy acá, así como tú dices, en Harvard, tengo 6 meses acá, estoy yendo y viniendo por mis responsabilidades en Ecuador, pero, pero a ver, lo que venga después el tiempo lo dirá. Yo estoy aquí aprovechando esta oportunidad. Nunca se ha tratado de mí, siempre lo hemos conversado, se trata de de cómo yo pueda ayudar a que el país encuentre un camino. Y si yo puedo ayudar, pues enhorabuena, estoy siempre dispuesto a asumir cualquier desafío, pero no se trata de mí, nunca se ha tratado de mí, no se trata de mis aspiraciones personales, sino de cómo el Ecuador encuentra un rumbo que por desgracia nos sigue siendo esquivo, se nos sigue alejando y yo sí como ecuatoriano me preocupo, sin duda que me preocupo por mi país y bueno, espero que esta oportunidad y todas las que se me presenten en el camino sirvan para seguir contribuyendo al Ecuador en cualquier forma.